Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, y vamos a enfrentarnos de una vez a este tema, porque cada vez que uno habla de si la unidad es verdadera unidad, de la mesa, de primero justicia, pues entonces hay unos cuantos que caen y dicen que bueno, que porque uno va a estar opinando desde afuera, que porque hablar de lo que hace un partido o hace otro partido. Bueno, los periodistas tenemos que decir la verdad de lo que está pasando porque la gente se merece eso y tiene derecho a saber qué es lo que está pasando. Pero en esta oportunidad no es uno. Yo he leído con muchísima atención, y aquí la tengo porque hice bien mi tarea, la columna del abogado, del politólogo, del analista Orlando Viera Blanco, que habla sobre este tema de las agendas de Primero Justicia, entre otras cosas, porque no solamente se refiere a eso. Hoy, vamos a ver alguna parte de ese momento, Enrique Capriles Radonsky, que bueno, ustedes saben, importante líder de Primero Justicia, hoy estalló, decía groserías y de todo, y a mí me parece que la columna de Orlando Viera Blanco, publicada el día de hoy en diversos medios de comunicación en Venezuela, tiene que ver con esto. Ya tenemos vía Skype a Orlando Viera Blanco. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Gracias por tu introducción y un saludo a tu audiencia. Bueno, Orlando, vamos a comenzar yo quiero que tú primero me digas cuál fue, porque siempre que uno escribe una columna uno dice, uno tiene un objetivo de llegar a un cierto público y para algo. O sea, yo quiero escribir esto porque yo quiero cambiar algo o porque yo quiero producir algo. ¿Por qué escribiste tú esta columna? Y después vamos a desarrollar el tema de la columna. Bueno, es que escribí esta columna más como ciudadano que como observador político. Como observador político de pronto tendría que apostar a mantenerla esa unidad impoluta, pero como ciudadano que entiende que el rescate país es una situación impostergable, cuando uno observa con elocuencia que está habiendo aquí una suerte de agenda paralela o desviada a esa agenda que se pactó con la MUT, que era en tres direcciones: la amnistía, la restitución de la institucionalidad de la Asamblea Nacional y sobre todo el cambio de gobierno con el cambio del modelo político. Y empieza uno a observar, te repito, como ciudadano, que hay una suerte de agenda en paralelo que busca un referéndum revocatorio que en términos de tiempo no veo claro que sea posible desarrollarlo este año. No veo claro tampoco que realmente sea políticamente ganancial. Y creo que es pulmón para el gobierno, pues nada, no teniendo uno una militancia y un compromiso real, sino otro que, como te decía, tratar de apostar al rescate de una manera inmediata. No me aventuré, sino que me impuse, digamos, la tarea de escribir lo que ya habéis leído, ¿no? Sí, tú hablas, vamos a comenzar del principio hasta el final. Frase por frase, o por lo menos a grosso modo, ¿no? Lo que tú escribiste, que es muy interesante. Tú hablas de que la Asamblea Nacional tiene una misión importante, y yo te pregunto, ¿cómo puede lograr esta misión la Asamblea Nacional en un momento tan difícil en el que elaboran una ley y el Tribunal Supremo de Justicia simplemente la anula? Bueno, manteniendo, digamos, la expectativa creada a partir del 6 de diciembre, aunque la Asamblea Nacional debemos decir responsablemente no es el Ejecutivo, no es realmente el poder político a partir del cual tú puedas, digamos, del cual se hace depender el cambio. La Asamblea sí dispone de una serie, digamos, de competencias constitucionales que perfectamente pueden nivelar, digamos, pueden de algún modo nivelar fuerza y pueden de algún modo buscar la salida de Maduro. Una, efectivamente, es la enmienda, con un recorte de periodo que no depende, sino simplemente de la voluntad de decretarla por parte de la Asamblea Nacional. Otro, digo yo, un artículo es el abandono del cargo. Porque es que el abandono del cargo no es ausencia física únicamente del cargo o separación temporal. El abandono del cargo, como se debe interpretar, también es dejadez, es lejanía, es desidia, es irresponsabilidad en el cumplimiento de las facultades constitucionales que reserva nuestra Constitución Bolivariana al presidente de la República. Y en fin, abandono del cargo es no cumplir con fidelidad la misión para lo cual
se le dio competencia al presidente de la República. Cuando el presidente de la República recientemente, por cierto, agrede y amenaza a la Asamblea diciendo que la va, digamos, a disolver, que le va a recortar el periodo mediante una enmienda a solo 4 meses de haber sido designada, eso es una agresión que va a contravía a lo que dispone realmente el respeto institucional del presidente de la República, a un principio fundamental de separación de poderes que lo establece nuestra Constitución en sus principios fundamentales. En otro sentido, también la Constitución establece al respeto a la voluntad popular. Y la voluntad popular dijo el 6 de diciembre de manera plebiscitaria que quería un cambio. Uno podría decir, bueno, pero esto también aplica, digamos, con el mismo argumento para proteger la permanencia del presidente Maduro en el poder. No, es que aquí se ha demostrado que precisamente el continuismo presidencial, el establecimiento además de un régimen presidencialista que para colmo en el 2009 generó la posibilidad de que el presidente continuara en el cargo y respetando la alternancia, es lo que le ha hecho un daño terrible a Venezuela desde el punto de vista de este postulado de que quienes están en el mando se acostumbran a mandar y quienes reciben o de alguna manera son receptores de ese mando se acostumbran a obedecer. De tal forma que la enmienda en cuanto al recorte de periodo no sería únicamente visto de cara a lo que representa la gestión de Maduro por ineficiente, sino que sería corregir histórica y republicanamente, digamos, un vicio presidencialista, caudillesco, que creo que es tiempo de reflexionar sobre ello. Por eso yo he dicho que la tesis de la enmienda es la tesis, digamos, que le da relevancia, que le da peso político a la Asamblea Nacional, y el abandono del cargo es la tesis que le permite, como digo yo hoy en mi columna, recuperar a la Asamblea Nacional la ofensiva política, la ofensiva parlamentaria que debemos reconocer ha perdido espacio. Ahora, tú hablas de los conflictos internos que han venido surgiendo en eso de la unidad, ¿no? Hablas de que la Asamblea Nacional está perdiendo espacio. Yo quiero que tú me hables de cómo funciona esa pérdida del espacio, porque legítimamente el espacio lo tienen ganado por votos. ¿Cómo están perdiendo el espacio? ¿Sería a través de la frustración de la gente que ya no quiere creer en ellos o a través de qué vía están perdiendo el espacio? Bueno, hay una frustración de la gente que votó por los diputados de la oposición al ver que desde el primer día ya 3 diputados han sido, digamos, despojados de su curul. A la fecha tampoco eso ha sido resuelto, decretan la amnistía y es anulada por PCJ, después invocan o emplazan a ministros para que vengan a las comisiones a rendir cuenta al país sobre su gestión, y también surge una sentencia que inmuniza a estos ministros e incluso a los militares de rendir cuentas sobre las cosas o sobre los aspectos que la Asamblea tiene derecho a rendir cuentas. Esto le ha quitado espacio político a la Asamblea en sus cualidades contraloras e incluso legislativas. A eso me refiero. ¿Cómo recuperas tú esa expectativa? ¿Cómo recuperas tú la autoridad, la autoridad de la Asamblea Nacional? Bueno, hay que ser creativo. Y no solamente creativo, sino que hay que aplicar la Constitución conforme le reserva a la Asamblea este tipo de facultades. El abandono que está en el artículo 233 de la Constitución establece, te repito, la posibilidad que solo la Asamblea, sin necesidad de intervención de otra autoridad del poder público, pueda decretar digamos, el desalojo de Maduro. Y esto que te quiero decir plantea operación y el rescate de esa ofensiva parlamentaria en el sentido que da peso a la Asamblea. ¿Para qué, Patricia? Para recuperar un poco esa frustración de la que tú hablabas, que está sintiendo la gente cuando ve a una Asamblea Nacional neutralizada. Eso activa de alguna manera también la calle, que es importante en ese momento, y de alguna manera reduce la desesperanza en que está en este momento aquí en Venezuela la gente, cuando ve que esta expectativa sembrada por la Asamblea ha venido siendo de alguna manera, te repito, despojada, al punto de que se ha propuesto una enmienda para recortarle un periodo. Fíjate,
Hay una frase tuya y esto quiero dejarlo para el próximo segmento para que lo desarrollemos bien, Orlando. Tú dices en la columna, es por eso que líderes como Henry Ramos o María Corina no luchan con un enemigo común, o sea, no luchan solo con el gobierno, sino con otro en la mesa. Hay un tercer contendor que aparenta ser compañero, pero retiene la cochina y tranca el juego. Esto para los jugadores de dominó entienden perfectamente lo que significa. Así, la Asamblea Nacional queda cercada por el TSJ y engolosinada con leyes paraguas socialistas, donde el gobierno la tiene fácil para decir, usted es un farsante. Yo quiero que tú me hables de eso al regreso, porque también vamos a comentar alguna información que ha publicado la periodista Marianela Salazar en su columna y otras informaciones que yo tengo, y todo tiene que ver con Primero Justicia. Pero yo quiero que al regreso tú me amplíes más sobre esto y sobre cuál es tu resistencia o tu oposición al referéndum revocatorio que Primero Justicia está tratando de promover de forma tan agresiva. Hoy vimos a un Enrique Capriles agresivo como no estamos acostumbrados a verlo. Al regreso continuamos conversando con Orlando Viera Blanco. Ya volvemos con Agárrate. Si quieres comerte el mejor queso de mano, las mejores cachapas de maíz, esa natica criolla que tanto te gusta de Venezuela, no puedes dejar de visitar La Pradera Productos del Campo. En La Pradera te ofrecemos todos los sabores que tanto añoras. Quesito guayanés, queso telita, palmizulia, tequeños, bollitos de maíz, todos los productos que quieras de Venezuela. Y si estás organizando una cena, una fiesta o quieres matar esos antojos, no dudes en visitarnos. Y si deseas arrancar tu propio negocio y convertirte en nuestro distribuidor en cualquier parte de los Estados Unidos, contáctanos por el 786-863-0933. El mejor sabor de Venezuela. Búscanos en nuestra página web www.quesoslapradera.com o visítanos en el 1375 Northwest 97 Avenida del Doral y deleítate con los sabores de La Pradera, sabores del campo. Agárrate con Patricia Poleo.